Para entender bien sobre lo que van a ser los diagramas de conexión, vamos a ir entendiendo número 2, la simbología, y número 1, cómo se va a ir conectando esta simbología. Hasta ahorita lo que hemos hecho en planos ha sido colocar los diferentes dispositivos de salida a centro, arbotantes, apagadores, contactos, solo de manera simbólica, pero le vamos a ir agregando qué cantidad de cable. Para que nosotros podamos agregar la cantidad de cable, debemos nosotros, aparte de estar mostrando lo que sería el diagrama normal, pues tenemos que entender cuántos cables van en cada elemento. Por lo que ahorita, pues vamos a partir de eso. Número 1, lo primero que vimos fue lo que nosotros conocemos como salida a centro con un apagador sencillo. En el plano, nosotros vimos siempre esto. Por ejemplo, en un baño teníamos nuestra salida a centro y su apagador sencillo. ¿Sí están de acuerdo, jóvenes, que esto vimos en los planos? Sí. Bueno, en la realidad, ahora nosotros le vamos a agregar la tubería, recordando que la simbología es cuando es una línea curva, significa que la manguera o tubería va por muro o por losa. Entonces, esta manguera une a la salida del centro y de esta salida centro lo mandamos hacia nuestro apagador. Quiero que se den cuenta con cuántos cables se va a prender. Bueno, jóvenes, a ver, disculpe, no se había trabado un poquito. Tenemos aquí entonces nuestra salida centro y nuestro apagador. Aquí tenemos 4 imágenes. Me gustaría escuchar, para ustedes, ¿cómo creen que sea la conexión ideal para colocar y para poder prender un foco? ¿Cuál de las 4 opciones? Jóvenes, ¿No sería la 3? la 3. ¿Alguien más? La 2. La 2. La ¿Alguien más? 3. La Sí, 3. la 3. Sí, sí, es la 3. Bueno, desafortunadamente ninguna, ni la 2 ni la 3 son las reales. Las que se deben de ocupar en mejor opción, la mejor opción número 1 es la 1 y la segunda opción sería la 4. El cable, existen 2 cables que van a viajar en la parte superior que nosotros le vamos a conocer como alimentación. Estos cables, ¿cuáles van a ser? Van a ser 2 cables que corresponden al cable de fase y al cable de neutro. 2 cables. De acuerdo a su cuadro de cargas, si el cuadro de cargas dice que el circuito es número 12, calibre 12, entonces van a ser 2 del 12. Si en su cuadro de cargas dice que va a ser del 10, van a tener que ser 2 del 10. Aquí en este caso voy a hacer la parte más común, 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Esto va a ir como alimentador, pero para que este foco se pueda prender, automáticamente de los cables que vienen acá, va a tomar el neutro y por la caja va a pasar por esta tubería el cable de fase, va a bajar hacia la tubería el cable de fase. El cable de fase es el que lleva energía. En el momento que nosotros cerramos el circuito en el apagador, hay un cable que se llama regreso que viaja por la misma tubería y hace que se complete el circuito y el foco se pueda prender. ¿Cuántos cables van a pasar para acá? Chequen. ¿Cuántos cables están bajando al apagador? Está bajando el cable de fase y el cable del regreso. ¿Cuántos cables son? Son 2 cables y según la normativa deben ser del calibre número
14. Esto pasa en esta situación y en esta. ¿Por qué digo que es mejor la 1? Porque en la 1 el neutro queda, perdón, ¿por qué digo que hay dos opciones en ambas casas? Si nosotros ocupamos tanto la opción 2 y la opción 3, y por cualquier cosa nosotros estamos desenroscando el foco y tocamos en la placa de metal que tiene adentro el socket, recuerden que aquí está el socket, si nosotros tocamos la placa de metal del socket, está energizada, está conectada directamente a la fase. Entonces, si ustedes lo conectan de esta manera o la persona les conecta de esta manera, ustedes tocan la laminita dentro del socket y automáticamente tienen una descarga eléctrica. Es algo que por lo cual dice la normativa que no se debe hacer y la mejor opción es esta, que el cable de neutro es el que está conectado directamente y el cable de fase es el que pasa por el apagador. De tal manera que cuando el foco esté apagado, ustedes pueden cambiar tranquilamente un foco porque nunca está energizado. Bueno, vamos a entender qué es lo que está pasando. Nosotros vamos a partir del apagador sencillo. Aquí porque es una opción brasileña, dice interruptor, pero no hay ningún problema. Si ustedes se dan cuenta, el cable de neutro va directamente al foco y el cable de fase va al apagador. En el momento que nosotros accionamos el apagador, la energía pasa del cable de fase al cable de retorno y hace que se prenda el foco. Si nosotros lo hacemos de manera inversa, es decir, colocamos el cable de neutro al apagador y el regreso es el que tiene neutro, va a prender el foco. Yo no digo que no, sí va a prender. Sin embargo, cuando se cambie el foco, pueden ustedes sufrir de descargas eléctricas porque siempre va a estar energizado ese foco. Como podemos observar, ¿cuántos cables van acá, jóvenes? ¿Cuántos cables bajan al apagador? ¿Se pueden dar cuenta cuántos cables viajan? 2. Esos 2 deben ser del calibre número 14, como ya los vimos en la diapositiva anterior. Ok. Aquí nosotros podemos ir viendo directamente qué es lo que pasa. Nosotros conectamos la fase al apagador y el neutro se conecta al foco directamente. Y del apagador sale un cable que se llama retorno al foco. Y de tal manera se va a prender y automáticamente nuestra instalación está bien. Para el siguiente caso, lo que vamos a hacer ahora es ver precisamente cómo se van a prender con el mismo apagador una lámpara. Este ejemplo nosotros ya lo hemos aplicado a diferentes esquemas, como lo hemos hecho en el patio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, o en el jardín, que hemos puesto, por ejemplo, un apagador y que a la misma lámpara se dice que es M, M y M y que todas van a prender al mismo tipo? Repetimos la idea. No se puede conectar de esta manera, se tienen que conectar siempre en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? Cada foco va a agarrar un propio cable de neutro. Cada foco debe agarrar un propio cable de neutro y un propio cable de fase. Aquí está el primer cable, de aquí hago un empalme y otro cable, y de aquí otro empalme y otro cable. Si nosotros lo conectamos en serie, aunque los focos se van a prender, lo que va a pasar con los focos es que van a atenuarse, es decir, no van a tener la misma calidad de luminosidad. Y aparte de eso, si este se descompone, como automáticamente ya no permite el paso de la corriente por acá porque está descompuesto, todos se van a apagar. Por eso siempre... Como las lucecitas de Navidad, ¿verdad, Iker? Literalmente es eso lo que Sí, pasa. así funciona. Si se trabajara como circuito en serie, es cuando si se funde uno ya no sirven todos, ¿verdad? Exactamente, si estuvieran en serie, por ejemplo, prendería el primero y si estuviera prendido el primero se podría prender el segundo y si estuviera prendido el primero y segundo se prendería el tercero. Pero si se descompusiera el primero, automáticamente todos los demás se descompondrían. Aquí nos podemos dar cuenta que cada apagador toma su propio cable de fase y cada foco toma su propio cable de neutro. Y entre los dos está el cable de retorno. Vamos a ver ahora cómo quedaría descrito en el plano de acuerdo a la simbología. Cada uno de estos focos los voy a representar como si fueran 3 arbotantes, como los que hemos puesto en los jardines o en el patio.
Y aquí está, primero lo voy a hacer con un apagador sencillo. Bueno, viene la tubería y conecta a todas las salidas a centro. Y después de la misma salida a centro, baja hacia un apagador. Quiero que se den cuenta cuántos cables están viajando en la parte de arriba. Está viajando fase neutro, entonces son los cables de alimentación. Van a ser 2 cables, fase y neutro, y uno del 14 como tierra. Esto va a ser como protección. Entonces, viajan estos 3 cables. ¿Cuántos cables van a viajar? ¿Cuántos cables ven que están bajando acá, jóvenes? 2. 2 del 14. Y entre cada lámpara, ¿cuántos van a estar viajando? 2 del 12 y uno del 14 como neutro. 2 del 12, perdón, y uno del 14 como tierra. ¿Qué pasaría si yo no quisiera tener un solo apagador? Como los vimos en la simulación, ¿qué pasaría si yo quisiera poner tres apagadores? Por ejemplo, estuviera el foco 1, el foco 2, apagador 1, apagador 2. Algo que pasa normalmente en un baño. Bueno, Baja la fase. viene el tubo, une a las 2 lámparas y de una lámpara sale hacia los apagadores. Hasta ahorita ustedes me han dicho, pero es que, ¿qué significa? Me han preguntado algunas veces de que, por ejemplo, la última clase fue Paulino, que había colocado, Paulino, no sé si me recuerdas, ¿cuántos apagadores habías conectado juntos? ¿4 o 5? Eran 5. 5. Esto es lo que va a pasar. En la parte de arriba, pues va a ir el cable de alimentación, 2 cables uno de fase, uno de neutro y uno del 14 como tierra. Pero en la parte de acá abajo, si se acuerdan, en la simulación bajaba un cable de fase para los dos y cada uno lleva su propio regreso. De este apagador viene el que prende este foco y de este apagador viene el que prende este foco. Entonces, ¿cuántos cables van a tener que viajar ahora esta vez? 3 del 14. Toman la misma fase, porque es la misma fase, pero cada uno tiene su propio retorno. El que hace que prenda este foco y el que al que hace que prenda este foco. Así como viajan aquí 3, aquí vamos a tener que agregar un nuevo cable, uno del 14. ¿Qué cable estamos agregando? El que me está sirviendo como retorno de este apagador. No sé si me entiende. Pues sí, se jala la fase y de la fase se va a colocar en cada uno de los apagadores. Y de ahí va a tener un retorno cada uno para cada foco. Exactamente. Ya. Entonces, por eso nos podemos dar cuenta que en la primera tubería venían 3 cables, en la segunda ya van a tener que ir 4 cables y en este tubo nuevamente van 3 cables. ¿Cuántos cables bajan? Baja el cable de fase, pero en ese mismo tubo que está bajando el cable de fase, va regresando el cable de retorno para el primer foco, el cable de retorno para el segundo foco y el cable de retorno para el tercer foco. Entonces, aquí como tengo 3 focos, ¿cuántos cables están bajando por la misma manguera? 4. Uno de fase y 3 retornos, uno para cada apagador. Okay. De la misma manera, quiero que me hagan favor de contar, en esta tubería, en la tubería que está antes de llegar al primer foco, en la primer tubería, vamos a contar cables. Está el de neutro, el de fase y 3 retornos. Entonces, ¿cuántos cables irían en ese primer tubo? 5 cables. En el siguiente tubo, como ya un retorno ya lo conecté, ¿cuántos cables pasan? Pasan 4 cables. El neutro, la fase y 2 de retorno. Y para el último foco ya no pasan los 5 cables del principio, ya solo pasan 3. Pasa la fase, pasa el neutro y pasa el retorno. Aquí yo tengo yo aquí tengo mi primer salida centro, mi segunda salida centro y mi tercer salida centro.
Cada una está conectada con su tubería. Y de esta tubería está bajando hacia mi apagador. Bueno, en la parte de arriba, ¿cuántos cables están viajando? No voy a poner los calibres porque no me da el espacio. Están viajando 2. Después, ¿cuántos cables viajan? 5. Perdón, aquí están viajando no 5, están viajando 4. Cuatro ahí. Cuatro, Son los cuatro. 4 de acá. ¿Y aquí cuántos van a viajar? 3. ¿Cuántos cables bajaron? Contemos. 1, 2, 3, 4. El tercer tipo de conexión que vamos a ver el día de hoy es de los focos a escalera. En este caso, existen 2 tipos de conexiones. La primera se conoce en conexión tipo corto, que es la que a mí más me gusta, es la más sencilla. Quiero que se den cuenta en la figura. El cable de fase se manda a un apagador a un extremo y al otro apagador en otro extremo. El cable de neutro se hace exactamente lo mismo. Un cable sale del neutro y va al extremo de un foco y de ese mismo neutro se saca otro cable y va al extremo del otro foco. Y por último, los cables centrales, los que no se ocuparon, salen del centro del apagador al foco y del centro del apagador al foco. ¿Por qué se llama el Serían los cables apagador de de 3 vías? ¿Cuántas vías ven? 1, 2, 3 vías. 1, 2, 3 vías. Por eso se llama apagador de 3 vías. A este El sistema en medio serían los cables de regreso. son los 2 regresos. Cuando estamos hablando, cuando estamos hablando de un apagador de escalera, se tienen 2 retornos o 2 regresos. Esa es la primera forma, se llama en corto. Existe también llamada la forma en largo, que es esta. ¿Qué hacemos? Sale el cable de fase, se manda al centro de un foco. De una esquina del foco se manda hacia la otra esquina del foco. Y del otro centro, de la otra esquina del foco, se manda hacia el otro, perdón, de una esquina del apagador, se manda hacia la otra esquina del apagador. Y por último, el cable que me sobra lo mando al foco y el foco toma neutro. Este es mucho más cansado y sobre todo consume más cable porque nos obliga a viajar del apagador hasta el apagador y todo el conductor. Siempre esta es la mejor opción que vamos a tener. Para que podamos ver esta situación, pues vamos a ir al ejemplo. Aquí está pasando, esta es la opción número 2. Si se dan cuenta, salimos de la fase, vamos al foco, perdón, de la fase va al primer apagador, los 2 apagadores están conectados entre sí y del centro del otro apagador va al foco y eso nos permite precisamente tener los apagadores llamados en conexión de 3 vías o de escalera, donde en 2 apagadores diferentes podemos prender y apagar el mismo foco. Bueno, jóvenes, vamos a hacer la conexión. Precisamente partimos que el cable de fase va al centro de nuestro apagador de un lado. Después, entre esquina y esquina, conectamos ambos apagadores. Después, el otro apagador se conecta al foco. Y por último, la última salida al foco al neutro. Y de esta manera nosotros podemos tener nuestros elementos completamente prendidos, como lo podemos ver en este esquema. Bueno, lo que acabamos de ver lo vamos a pasar a lo que sería nuestro plano. ¿Sí logran ver, jóvenes, lo que tenemos aquí en el plano? Sí. Bueno, entonces vamos a partir aquí en la parte trasera, vamos a ir haciendo lo que acabamos de ver. Tenemos 3 lámparas, entonces unimos tubería, tubería y tubería. ¿Qué tubería va a ir en este muro? Este tubo, aunque no lo crean, va a tener que dar vuelta por toda esta parte. ¿Qué cables van a ir acá? 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. ¿Por qué sé que son estos calibres? Muy sencillo. Me voy a qué circuito corresponden y qué calibre son. Por ejemplo, estas lámparas están en el circuito 2. El circuito 2, ¿qué calibre dice que va?
calibre 12. Entonces son 2 del 12 y 1 del 14 como tierra, 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Ahora, ¿qué cables van a ir hacia este apagador? Como este apagador los va a prender a todos juntos, van a tener que ir 2 del 14, lo que es la fase y el regreso. Pero este regreso ya subió a esta lámpara. Para que se prenda esta lámpara también tiene que viajar un regreso. Van a tener que viajar, no un regreso. Van a tener que viajar, ¿cuántos regresos? Tiene que viajar el regreso de esta lámpara y de esta lámpara. Entonces, ¿cuántos regresos van a viajar? 2 regresos. Y de acá para acá, solo uno. Eso porque aquí estoy controlándolo con un apagador. Si yo aquí hubiera puesto más apagadores, hubieran tenido que viajar más cables por esta tubería. Vamos a hacer el ejemplo del baño, que es algo muy similar. Nuevamente, de acá para acá tenemos tubería. Ahí, chueco. De acá para acá tubería. Recuerden que toda esta tubería está saliendo ¿de dónde? Desde mi centro de carga. De mi centro de carga salen 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Estos son mis calibres alimentadores de acuerdo a mi cuadro de cargas. Salen, llegan al primer foco, llegan al segundo foco y de este foco bajan hacia mi apagador. Entonces, de esta lámpara hacia estos dos apagadores, como ahora no tenemos uno, sino tenemos 2 apagadores, cada cable, en la tubería van a tener que viajar 3 cables. ¿Qué cables? El de fase, que es 1, y el regreso del apagador F y el regreso del apagador E. Entonces, ¿cuántos cables van a tener que viajar? 3 del 14. Y de acá para acá, pues únicamente van a tener que viajar los de alimentación, 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Estábamos viendo igual en el caso de los apagadores en escalera, ¿cuántos cables se requieren? Se requieren 3 cables. Los dos porque como son apagadores de 3 vías, llevan 3 cables. Entonces, de mi salida centro para acá, 3 del 14. Y de mi salida centro al otro, 3 del 14. ¿Y de dónde? De mi centro de carga, por eso es recomendable que quede centrado. De mi centro de carga viene la tubería para conectar esta recámara.